Hola, ¿y cómo están? Feliz sábado. Y volvemos con los videitos. Y esta vez vamos a estar hablando acerca de Abraham. Y en el video pasado vimos el mensaje del pacto, el viejo pacto, el nuevo pacto, que la gente lo confunde y lo enreda y cree que el nuevo pacto es con Jesús y que el viejo pacto hace referencia acerca de la ley de Dios y de lo que pasó con el tiempo de Moisés y demás. Pero nosotros vimos que en realidad no. En realidad el viejo y el nuevo pacto, todo sucedió en el Génesis, todo sucedió con Adán y Eva. Viejo pacto era, obedézcanme y no va a pasar nada. Eso solamente lo podían cumplir Adán y Eva. Nuevo pacto es, o sea, obedézcanme, pero no van a poder porque ya se equivocaron y cometieron un pecado y ya no se puede hacer. Pero obedézcanme intentando ser parecidos a Jesús, intentando actuar como él actuaba, siguiendo la justicia que él seguía y además escondiéndose y aceptándolo como su Señor. Entonces, esos son los dos pactos. Entonces vamos a estar hablando acerca del capítulo 18. Aquí nos muestra, digamos que la personalidad, las características, unos pequeños detalles acerca de cómo era Abraham. Y vamos a ver desde el puro principio la forma de ser de Abraham. Entonces, leamos el capítulo 1 perdón, el versículo 1 del capítulo 18. Y dice, después le apareció Jehová en la encima de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda con el calor del día. Entonces estaba sentado ahí tranquilamente Abraham con el calor del día. Eso significa que era un día caluroso, oye, en medio del desierto. O sea, estaba ahí comodito en medio de la sombra, en su lugar preferido, apartado, ahí en su tranquilidad y paz. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. A ver, paremos ahí un momento. Cuando la Biblia dice al puro principio, se apareció Jehová en la encima de Manré, no significa que Abraham sabía que era Jehová. O sea, él estaba ahí tranquilo, relajado, debajo de su palito preferido, con ese calor del diablo, y lo que vio pasar fueron a tres tipos. O sea, él simplemente vio pasar a tres personas sin camellos, sin caballos, sin bolsas, sin bultos, simplemente con sus ropas caminando. Cuando Abraham vio a esos tres varones caminando así por medio de ese lugar desértico, se fue corriendo e intentó, uno, detenerlos y dos, invitarlos a que comieran, a que bebieran algo. O sea, él no sabía que ellos eran ángeles o que era Dios, no, él no tenía nada, ni idea de nada de eso. Cuando dice que se postró en tierra y que pasó todo eso y que le dijo, mi señor, y es una forma de hablar de aquella época, él estaba intentando mostrar los mejores modales posibles para que ellos se sintiesen cómodos, para que no creyeran que era una trampa o que era algo malvado, no, no, que se sintieran cómodos de que él era así, que era su personalidad, que los vio a ellos en una situación, digamos que difícil, caminando por medio de ahí, y les quería prestar un servicio brindándoles alimento y brindándoles agua. Entonces vemos la forma de ser de Abraham. O sea, Abraham era un tipazo, porque piénselo por un pequeño instante. Era un señor de 100 años que salió corriendo a postrarse enfrente de ellos para que ellos aceptasen, como si casi que le estuvieran haciendo un favor a él, la hospitalidad que les estaba brindando. O sea, era un muy buen tipo, porque sinceramente muy pocos hacen eso. O sea, yo no sé, yo depende de las circunstancias y todo, pues ustedes se ponen a pensar, y yo no sé ustedes, pero no es cualquiera el que hace eso. Sí eran otros tiempos y todo, pero él era la forma que tenía para predicar. Cuando veía a personas así, les ofrecía esa hospitalidad y de paso probablemente les hablaba acerca de su deidad, de su Dios, y ya se iban con esa noción de, mira, este tipo tiene un montón de plata, está chingado en dinero, tiene un montón de siervos y aún así es muy humilde, es una persona muy grata y bueno, y se iban con esa idea de este Dios vale la pena servirlo. Entonces, nos muestra un poco de cómo era Abraham. Y entonces dice, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, y ahí vemos la personalidad de Sara, y le dijo,
toma pronto 3 medidas de flor de harina. O sea, agarre harina y póngase a hacer panes. Y además ella es pan cocido debajo del rescoldo. Eso es un tipo de pan árabe, es pan pita. Se hacen como tortillas. Los que son de Latinoamérica o que conocen la cultura mexicana van a entender. No son de maíz, pero eran de harina y se parecen mucho. Hace como tortillas. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. A ver, entonces, él se fue corriendo y agarró el mejor becerro que pudo ver para que la carne fuera tierna y rica. Se lo llevó al criado para que lo matara y lo preparara, lo cocinara. Lo tenía que hervir y luego lo tenía para quitarle la grasa y luego lo tenía que cocinar a brasas y bueno. Obviamente todo el trabajo pues ya estaba acostumbrado y no tardó tanto, pero el punto es, él estuvo dispuesto a dar bastante, o sea, no dio poquito. El precio de un becerro no es cualquier cosa, o sea, ¿por qué no cogió, por ejemplo, una oveja? Para que me entiendan. Y también vemos la personalidad de Sara, de que Sara le dio esa, o sea, él no fue con un siervo, con un criado para que le preparara las tortillas y el pan. Él se fue con su esposa, que tenía desde joven, que era probablemente la que le preparaba sus comidas, porque había muchos siervos, pero la que le preparaba sus comidas directamente, ese tipo de cosas como la tortilla o demás, pues era Sara. Entonces, él se fue con su mujer y le dijo, zóquele, póngale, porque ahí tengo invitados y son personas que están pasando. Ella no sabía que eran ángeles, ella no sabía que era Dios, ella no sabía nada. Simplemente fue y obedeció lo que Abraham le estaba diciendo. O sea, cuando yo digo obedeció, no es como, uy, sí, mi señor, claro, yo te obedezco porque soy una esclava. No, no, no. O sea, es que era la personalidad de ella, esa es la relación que tenían. O sea, qué bonito. Vemos también cómo era Sara, porque teníamos una idea un poco fea de Sara, como la que agarró a Agar y la dio a su esposo y luego se enojó con ella y le hizo la vida de cuadritos. O sea, sí, ella tenía su lado difícil, pero también tenía un lado muy bonito. O sea, como persona ella era muy agradable, era muy linda. Y para los que se lo preguntan, estos tres eran ángeles. De hecho, eran dos ángeles y era Jesús. O sea, también estaba Dios ahí. Y comieron. O sea, ellos se sentaron junto a Abraham y bebieron leche, comieron becerro, comieron tortillas de maíz, de harina, o sea, pampita. O sea, ellos sí lo hicieron, ellos sí ingirieron esos alimentos. No les significó ningún nutriente ni nada por el estilo, porque pues, son ángeles. Comieron por el hecho de comer, por aceptarle la dádiva que ellos les estaban dando. Abraham les estaba dando, por comer con él, por darle eso, por demostrar que aceptaban su hospitalidad y también porque querían que ellos y que todos los ángeles y que todos los seres celestiales vieran lo bueno que era Abraham. O sea, él era muy buena persona, eso es lo que querían ver. Entonces sí, ellos sí comieron, los que le quieran preguntar, sí, pues, literalmente Dios ahí comió. Entonces dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y aquí, en ese momento, Abraham se puso a pensar, se puso a sacar cuentas y dijo, suave un toque. ¿Cómo es que ellos saben que yo tengo una esposa y que esa esposa se llama Sara? Esto está raro. Y entonces le cayó la cuenta que esos tres que estaban ahí no eran precisamente tipos normales. De hecho, probablemente eran siervos de Dios y que por eso lo conocían. Entonces, digamos que ahí fue cuando él dijo, eso está raro, por la conversación que he tenido hasta el momento con ustedes y que me pregunten esto, yo diría que ustedes son ángeles. Y entonces dijo, de cierto volvería a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces en ese momento Abraham se dio cuenta que los que estaban ahí eran ángeles, no solo ángeles, que el que estaba ahí era el Señor, era Jesús, en forma de ángel, porque esa era la forma que tenía. Ahí ponemos una prueba de todo lo que hemos estado diciendo, que Jesús tenía forma de ángel. Sí, pues sí, efectivamente, o sea, Jesús tomó una forma ocultando su divinidad, por así decirlo, el brillo de su gloria, para que pueda ser visto por otros, cosa que no hace Dios el Padre. Dios el Padre está sentado en su trono y resplandece con toda su gloria y nadie puede dudar ni un instante de que es Dios. Pero Jesús sí, por eso fue que Satanás se fue y atacó a Jesús y no atacó a Dios Padre. El problema y toda la bronca que tiene es con Jesús. Pero entonces dice que Sara estaba escuchando detrás. Sara también entendió que estos eran ángeles y que era Dios. Pero lo interesante es que cuando escuchó detrás de la tienda, dijo, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, ya no le venía la regla. Y cuando una mujer en aquella época sabía que le paraba la regla, significa que ya no podía tener hijos. O sea, eso sí lo sabían bien claro.
Y a causa de esto, entonces Sara, cuando se puso a analizar toda la situación y él dijo eso, que le iban a hacer un hijo a Sara, dice en el versículo 12, se rió pues Sara entre sí. O sea, no es que se rió a carcajadas como, ja, 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 ¿qué estás diciendo? Yo soy una anciana. No, no, o sea, fue como una risita interna, en su voz interior, nadie la oyó, era en su mente. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, ellos ya tampoco estaban juntos, o sea, ya estaban muy viejos, y me entienden a lo que me refiero con juntos. O sea, ya no practicaban ciertas cosas en la noche, porque ya estaban muy viejitos. Entonces, le dio risa porque también le iban a hacer entonces sin hacer nada. Y entonces, dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, oiga, le dijo a Abraham, no le dijo a Sara, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ok, entonces Sara ahí se dio cuenta, no, esto no es un ángel cualquiera, este es Dios. Y le dio miedo, o sea, se asustó. ¿Por qué? Porque ya no lo dijo, ya lo pensó. O sea, este tipo me está leyendo la mente, me está leyendo los pensamientos. Eso ya le dio miedo, ya. O sea, ella era muy buena persona, era una viejita, era una señora anciana muy dulce y muy buena, que sí, tenía sus cosas y que de vez en cuando se le metía el diablo, pero que era muy buena persona. Y cuando le dijo eso, actuó como una niña, actuó como Adán y Eva cuando se escondieron porque oyeron que venía Dios. Dice, después de que Dios le da eso, o sea, no es que se lo advierte, es sencillamente que le está intentando hacer entender a Sara que Dios puede hacer lo que quiera. O sea, si Dios quiere hacer que ella rejuvenezca y que parezca mujer de 19 años y quede embarazada y vive otros 500 años, lo puede hacer. O sea, Dios es Dios. Y dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y ahí termina y parece como que Dios estaba enojado con ella y la estaba regañando. En parte sí, pero eso es una historia muy bonita, es muy linda, porque por culpa de eso, uno da a entender cuando oye esto y cuando ve todo lo que sucede a continuación durante el embarazo, porque en ese momento él dijo que de aquí a un año le iban a hacer. O sea, ella estaba como a unos 2 meses, 3 meses de que quedara premiada, y, o sea, encinta, y después de esos 9 meses más iba a tener a su hijo. Lo divertido de esto es que si ustedes se ponen a ver, y lo vamos a ver cuando nazca Isaac, eh, Sara estuvo muda durante todo ese tiempo. O sea, ella no pudo hablar durante todo ese tiempo, ella se quedó callada. O por lo menos eso es lo que nos da a entender, eso es lo que yo he entendido. Y cuando tuvo a Isaac, lo gracioso es que estaba tan feliz y tan contenta que le dio mal de risa, aún después de haber quedado embarazada y de haber tenido toda la labor de parto y que todo el problema, y las que hayan tenido hijos saben que eso no es fácil. Pero después de todo eso, ella le dio un mal de risa tan grande, provocado por el evento, porque se puso a pensar lo bueno que era Dios, pero al mismo tiempo se recordó cuando le dijo, no, yo no he dicho eso, jamás, yo cómo me atrevería, y que Dios se volvió y le dijo, no, si lo has dicho y tú lo sabes, ¿por qué andas diciendo que no? ¿Ah? Le dio un ataque de risa, un mal de risa tan grande que no paraba de reír, y por eso es que le puso el nombre de Isaac a Isaac, por eso es que se le dio ese nombre, porque tiene una relación con el reír, con el dar risa. Es una bonita historia eso, punto y aparte. Pero entonces, después de que tienes hablada con Sara y con Abraham, y Abraham queda como tieso y como, uy, no, güey, este es Jesús, este es el jefe, vino el patrón ahora. Entonces se va caminando con ellos después de que comieron, y dice en el final del versículo 15 y el principio del versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. O sea, ellos se pusieron a caminar y Abraham no se puso a calcular para dónde iban, simplemente intentaba ser hospitalario y dejar la mejor imagen, por así decirlo. Lo habría hecho con cualquiera, pero a más aún porque ahora sabía que estos eran ángeles, y se fue acompañándolos hasta donde podía acompañarlos. Y entonces dice, y Jehová dijo, ok, entonces ahí hacemos un paréntesis, sabemos que eran tres tipos, y por lo que ha dicho hasta el momento, parece como que uno de ellos era Jehová, por la forma en la que habla, por la forma en la que le lee los pensamientos a Sara y todo lo que sucede, tenemos una idea de que es Dios. Pero aquí literalmente dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque de él iban a ser el Mesías, o sea, varios hijos después, pero aún así.
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abán lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, ok, entonces uno de esos tres tipos era Jehová. Es así de simple, o sea, él es uno de los que estaba hablando con Abraham y por tanto uno de esos tres era Jehová. Y sabemos que el Padre que está en los cielos está sentado en su trono, ese es el Dios Padre. Entonces el que iba ahí, que era una persona visible, tenía que ser también Jehová, pero otro. Ese es Jesús. Por eso es que yo digo que ese era Jesús. Por eso todo lo que he dicho hasta ahora. Ven, no me lo estoy inventando. Pero bueno, entonces, en pocas palabras, lo que está haciendo Dios es, cuando dice todo esto acerca de Abraham, no es para él, es para todas las criaturas que están en el cielo. Y el mismo Abraham, para que entiendan que Abraham era un buen cristiano que obedecía a Dios, que intentaba hacer las cosas bien, pero que también le nacía. O sea, era algo que le venía de como él era, de su corazoncito, de su forma de ser. No era simplemente una obediencia estilo los fariseos de sí, yo tengo que cumplir y tengo que obedecer y se latigaban la espalda. No, 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 él era bueno, él quería hacer el bien, y le nacía porque había tenido una relación con Dios y Dios le había inculcado eso en su corazón. A todas las personas que se relacionen con Dios se vuelven buenas personas, se vuelven buena gente, quieren ayudar a otros, quieren dar de sí a los demás. Entonces es algo natural por haberse relacionado con Dios. Entonces Jehová le dijo, versículo 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más y el pecado de ellos se haya agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, los dos ángeles se fueron caminando y uno de ellos, que era Jehová, se quedó ahí hablando con Abraham. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado hasta él. Ok, recuerden que Abraham salvó a Sodoma y Gomorra y a sus habitantes junto con Lot, porque precisamente habían secuestrado a Lot y les reveló quién era Dios, cómo era Dios, etcétera, etcétera. Y eso no fue muchas generaciones atrás. No, no, eso era la gente que vivía en ese momento ahí. O sea, todavía estaba la gente viva que recordaba lo que Abraham había hecho y quién era Jehová. Pero aún así se comportaban de la forma más perversa posible. Eran malos como el diablo. Estaban bien dañados de la cabeza. Y cuando veamos la destrucción de Sodoma y Gomorra, ustedes me van a ver. Esos tipos eran bien malos. No tenían nada de bueno. Y entonces, ¿qué clamor es el que sube? ¿Quién es el que hace ese clamor? Aquí es donde viene la parte interesante. Satanás en su plan torcido, porque hay que ver el lado de Satanás, recuerden lo que estábamos hablando, no solamente la parte de lo que hace Dios y lo que hacen los siervos de Dios, como la gente siempre en la Biblia, sino también lo que está haciendo Satanás detrás del telón. Satanás todo el tiempo está acusando constantemente a todas las personas de la tierra de los pecados que hacen, y entre más pecaminoso sea la persona, más por así decirlo, lo acusa con Dios. Y si la persona es cristiana y conoce acerca de la verdad y demás, y hace actos malvados, más es que lo acusa frente a Dios, porque el plan de él necesita eso, necesita que todos conozcan acerca de los grandes pecados y males que hacen. ¿Por qué? Eso es muy parecido a una frase o, bueno, a una idea que tenemos aquí en Costa Rica, que es cuando una muchachita o un muchachito anda haciendo cosas malas cuando son niños o adolescentes, la forma para él verse bien es haciendo que todos los demás hagan las mismas cosas malas. Entonces, como todos son malos y todos están sucios, él ya no se ve tan sucio. Esa es la idea que se vende. Bueno, pues eso es más o menos lo que está haciendo Satanás. Vea, todos estos hacen este montón de cosas malas y yo aquí, yo soy el más inocente. Más o menos así es. Y a ellos no los matan ni les hacen nada. Ah, pero a mí sí, pobrecito de mí. Más o menos por ahí va. O sea, ese es el plan de Satanás, victimizarse, hacerse ver como la víctima. Y también, de paso, decir que el pecado es como una enfermedad y que no se puede curar, que no hay forma de abandonarlo y que sencillamente es lo que es y las personas no se pueden arreglar, como ser alcohólico, una cosa así. Cosa que Dios ha demostrado una y otra vez que no es cierto. El pecado sí es como una enfermedad, pero es una enfermedad que se puede curar si uno se acerca a Dios. Entonces ese era el clamor que se extendía y eso era lo que subía contra Sodoma y Gomorra y eso era constantemente Satanás reclamando y reclamando y reclamando. Y sí, llega un punto en el que es tanto el pecado que Dios ya no lo puede tolerar. ¿Por qué? Porque si no se va a extender. Es una maldad tan grande que esas ideas se van a extender a los de la par y van a empezar a contaminar como una manzana podrida. Lo que les expliqué con el diluvio, lo mismo. Entonces, cuando llega a ese punto de maldad, la única solución que hay es eliminarlo de raíz. Lo hizo en el diluvio y también lo hizo en Sodoma y Gomorra y también lo hizo cuando mató a todos los cananeos por medio de los judíos y también lo hizo en muchas otras ocasiones con muchos otros pueblos y con muchas otras personas. Cuando llega a ese punto de maldad, no queda de otra más que cortarlo de raíz.
Entonces dice en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, vean la buena nota que es Abraham. Abraham recordó, sabe que en Sodoma y Gomorra está Lot y su familia. Y él tiene a Lot como una persona buena. Aunque viva en Sodoma y Gomorra, él lo tiene como un hijo de Dios y a su familia también. Entonces él sabía que esos sí se salvaban, que esos sí eran buenos. Pero lo quería proteger, quería estar seguro de que la destrucción que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra no iba a llegar a él. Y de paso, si podía también hacer algo para ayudar a uno que otro de Sodoma y Gomorra, para que no se terminaran destruyendo, porque a él le dolía, o sea, sí, eran pecadores, eran perversos, pero en amor cristiano él los quería. Entonces, si podía hacer algo por ellos, sí, pues de paso, sí, capaz algunos se arrepienten, capaz cuando estaban viejitos se arrepienten, pero es porque Abraham tiene la mente de un humano, no la mente de Dios. Dios sí sabe que ellos ya no se iban a arrepentir y que más bien iban a ir de mal a peor. Pero entonces dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. O sea, Abraham sabía, es una ciudad de millones de habitantes, por lo menos de miles de habitantes. Y de esos miles de habitantes, de todo ese montón de chingo de gente, él dice, y por lo menos tienen que haber unos 50 que van a ser los siervos de Lot y su familia. O sea, mínimo, güey. Eso es como lo mínimo. Porque él sabía lo malos que eran. Ya había estado ahí, ya los había visto. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Entonces Dios hace la aclaración y le explica, lejos de, bueno, sigue diciendo Abraham, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, le está jugando sucio, le está poniendo contra la pared hasta cierto punto a Dios. Está de forma muy humilde diciéndole a Dios, usted es súper bueno, y la gente buena no hace cosas malas, y destruir a todos es malo, pero destruir a todos los buenos es aún peor, y por lo menos ahí tiene que haber 50 buenos, entonces por amor a esos 50 buenos, y capaz se salvan todos los demás, no, no lo hace. Y esa es la regla que Dios sigue, de hecho, con el planeta Tierra. Si no fuera porque en el planeta Tierra hay personas buenas, ya todos habríamos valido madre, ya todos nos habría destruido Dios. Y oiga lo que quiero decir, gente buena de verdad, gente buena que le nace de corazón, que son buenos cristianos. Esos, o sea, yo sinceramente, yo a cada rato meto la pata, entonces Dios me tiene misericordia, pero yo no soy Abraham, yo no soy Lot, hay que reconocerlo, no sé ustedes, tal vez sí lo son, o tal vez tienen el orgullo muy arriba, pero cuesta mucho ser así. Entonces, ese tipo de personas son los que hacen que la tierra no sea destruida. Y llegará el día en el que pues ya no queden y lo que Dios haga sea destruir a todos los demás y dejarse a los buenos nada más. Pero entonces dice, entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. O sea, perdonará a miles de personas por amor a esos 50. Y entonces viene una discusión, no la vamos a leer, pero Abraham sigue bajándole como buen mercader que era, y le baja el precio y le baja el precio hasta que pasa por 30, por 5 y empieza a bajar por 20 y empieza a bajarlo y a bajarlo y a bajarlo hasta que él llegó y dice en el versículo 30, no se enoje ahora mi señor si hablar y quizás se hallará allí 30 y respondió, no lo haré, se hallaré 30. Y aquí, ahora que he emprendido a hablar al señor, entonces vuelve a decirle, se hallarán allí 20 y entonces no la destruirá por los 20. Y entonces dice más adelante, quizás se hallarán allí 10, o sea, estamos hablando de una ciudad de dos ciudades, y las ciudades aledañas, de miles de personas. Pero aún así, Abraham se la juega y dice, ¿y si solamente son 10? No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, Abraham se fue contento y feliz porque dijo, ya sí, ya la hicimos, ya Dios prometió y Dios cumple lo que promete, y o sea, mínimo hay 10. ¿Por qué sabía que mínimo habían 10? Y pues muy simple, porque estaba Abraham, estaba su esposa y estaban sus, si mal no me equivoco, 4 o 5 hijas y los esposos con los que se casaron. Y pues, no, uno no casa a las personas con filisteos paganos que adoran a Belcebú, uno los casa con hijos de Dios. Entonces, como él sabía eso acerca de Lot, dijo, ya le hicimos, porque como mínimo hay 10 y que le hayan nacido uno que otro hijo, ya, pues ahí sí ya está bien hecha, ya, ahí están los 10. Problema resuelto, arreglado. Mínimo tienen que haber 10 personas buenas en la ciudad. Lo que Abraham no sabía es que en toda Sodoma y Gomorra solamente había un hombre bueno. Uno. Igual que pasó en el diluvio con Noé. El único bueno era Lot. Ni las hijas de Lot, ni la esposa de Lot eran buenas. Ni los siervos de Lot eran buenos. Ahí no había uno solo bueno. Solamente había Lot. Era el único que servía a Dios. Entonces es un poco triste y al mismo tiempo un poco curioso
Porque hey, Abraham se pudo haber seguido diciendo, y si solamente hubieran 5, y si solamente hubieran 3, y si solo habría uno, ya pensando que solamente Lot. Y yo les voy a decir algo, si hubiera seguido diciéndolo, capaz que Dios le sigue diciendo, por amor a ese, no lo hago. Entonces, tal vez Sodoma y Gomorra se hubiera salvado si hubiese llegado hasta uno. Pero es que él creyó que por lo menos mínimo tenían que haber 10. No creyó que Sodoma y Gomorra estuvieran tan mal. Pero es una prueba vivida de que Sodoma y Gomorra fue destruido porque llegó a un punto de maldad tan grande que no había ni 10 personas buenas de las miles de personas que habían allí. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo estamos nosotros actualmente? Cuando usted sale a la calle, su vecino, su primo, su tío, su hermano, su cuñado, todas las personas con las que usted trabaja, o sea, uno las ve como buenas personas. Uno dice, estas personas no son malas, o sea, tienen sus cosas malas, sí, pero no son malos, son buenos. Pero es que uno mismo ya está muy contaminado, ya está demasiado sucio. Es como las personas que viven en medio de un basurero y que uno llega a su casa y la casa de ellos como que está un poquito más aseada, como que está más ordenada. Huele horrible, hay basura por todos lados, pero como que la casa de ellos está un poquito más ordenada. Entonces uno dice, sí, este es como más ordenado, pero es que no le queda de otra por el lugar en el que vive. Y todos los demás son un montón de desordenados y viven en un basurero literalmente. Pero el tipo que vive en el basurero y que es un poquito más ordenado, ve a todos los demás y dice, y sí, estos no están tan diferentes a como yo soy, y ellos también son ordenados. Pues no, ellos están sucios, ellos hacen mala higiene, lo que usted quiera. Él es el único que no lo hace, pero es que la perspectiva de él ya está tan dañada que entonces cree que los demás también están bien. Eso es lo que le estaba pasando a Lot y eso es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. E incluso a Abraham le pasaba cuando veía a Lot y a su familia. Él suponía, él creía y nosotros hacemos lo mismo. A veces hasta con nosotros mismos. Creemos que estamos mejor de lo que estamos y no, estamos bien mal, nos vamos derechito al infierno. Entonces, de vez en cuando hacerse una retrospectiva y compararse con lo que dice la Biblia es la mejor salida. Entonces, el consejo que queda aquí, porque ya con esto terminamos, es una muy bonita historia, pero la dejamos aquí. Pero el consejo que queda detrás de todo esto es que la única forma viable, realmente infalible, de que usted se dé cuenta si está bien o no está bien, es que usted se compare con la justicia de Dios. Dice que Abraham iba a seguir mostrando y enseñando justicia y camino y juicio de Dios, incluso a las generaciones que iban a venir, a sus hijos, después de que él muriese. ¿Qué significa? Que su forma de ser iba a ser tan pulcra que por querer imitarlo, muchas personas de sus descendientes iban a ser buenos gracias a eso. Así de bueno era Abraham. Entonces dice que según el juicio y la justicia de Dios, juicio y justicia es algo que usted tiene que hacer de manera formal con una ley. No es algo simplemente que usted se inventa, no es que Dios un día se levantó de malas y dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, no, es que hay una ley escrita que dice las cosas que estaba haciendo mal Sodoma y Gomorra y por qué fue necesario destruirla. Esa ley viene en la Biblia, y sí, viene más adelante, viene en el caso de Moisés, pero esa ley existe desde antes, esa ley existe desde Adán y Eva, porque Adán y Eva no podían mentir, no podían robar, no podían idolatrar, y esos fueron los fallos que hicieron precisamente, se pusieron en lugar de Dios. Los mismos fallos que cometió Satanás, envidió a Dios en su puesto, a Jesús, intentó idolatrar y adorar a algo que no fuera Dios, a sí mismo. Entonces, la única forma realmente realista de saber si uno está bien o no es que usted agarre la Biblia, se ponga a ver los mandamientos, se compare con ellos y diga, ¿qué tan bien estoy con esto? Y si usted pasa todos y cada uno de los 10, que no lo va a hacer, créame, si los pasa los 10, perfecto, sepa que no es cierto, que se está engañando a sí mismo, porque si no, Díaz ya lo hubiera llevado al cielo. Entonces, significa que está peor de lo que cree. Entonces, la única forma real de saber qué tan bien está usted. Entonces, Diosito me los bendiga. Espero que haya servido de algo. Se nos hizo muy largo, pero es un bonito tema. Y que Diosito me los bendiga. Tengan un muy bonito sábado. Chao.